Y aquí estamos, Carmen, entre ciclón, postciclón y mucha politiquería también. Tú sabes Sí, que sí. con la política ocurre lo mismo que pasa con el cine. En el cine siempre usted necesita o se requiere que los actores te hagan creer los roles que desempeñan. Uno tiene que creerse que el individuo está loco, si se trata de una escena, por ejemplo, en un manicomio, como pasaba en Alguien voló sobre el nido del cuco con Jack Nicholson. Tú creías que esas personas ahí eran todos enfermos mentales, o tú tienes que creerte que es un asesino a sueldo, o lo que sea, ¿no? O que es una mujer muy sufrida. Hay que creerse la historia. Y aun cuando son fantásticas, si están bien hechas, el lector perdona cualquier exceso, el espectador, quise decir, y pasa lo mismo en las novelas. Tú tienes que creerte las cosas. Cuando la escena queda destemplada, cuando el actor está fuera de tono, y entonces las escenas quedan mal. Y la verdad que los políticos le pasa lo mismo, porque los políticos son grandes simuladores, y no me refiero a los locales, todos lo son. Tú recuerdas, por ejemplo, cuando Trump salió con una Biblia en medio de los asuntos aquello del Capitolio, y todo el mundo sabe que Trump no es creyente ni es un hombre asiduo a la iglesia, pero lo tomó porque en ese momento políticamente redituaba con eso. Y cuando no ocurre, cuando la actuación no es buena, entonces se ven destemplados, se ven desencajados, la gente te toma la dádiva, pero sabe que el resto es impostura. Y creo que hemos visto un poquito de eso en los últimos días. Yo, la verdad, que yo creo que subestimamos el ciclón. Yo pensaba que el ciclón primero era una tormenta, luego era categoría 1. Pensamos que iba a pasar más o menos entre el Canal de la Mona, ahí entre Puerto Rico y República Dominicana. Luego torció un poquito hacia el oeste y terminó llevándose una buena parte de Romana, la provincia de Altagracia, y cortó hacia arriba, incluso pasando por Samaná, Las Terrenas y demás. Pero cuando yo veo todo el asunto, digo, caramba, hizo mucho más daño de lo que la gente esperaba. Yo pensaba que eso se iba a quedar en lluvias, algo de viento, y resultó que no. Pero con ocasión entonces de la destrucción que dejó en 6-7 provincias, tengo entendido, entonces tuve cómo se activa la maquinaria política. A mí me preocupó las asignaciones que se están haciendo a los municipios. Tú ves las asignaciones, 100 millones de pesos, y tú dices, bueno, 100 millones de pesos, pero no hay un levantamiento, se va a invertir en estas obras. Tú ves que te dicen para recoger escombros, para limpiar, y tu nota es muy, muy vago, muy difuso el uso que se le va a dar a esos recursos. Y yo me pregunto qué rigor habrá en eso, qué fiscalización habrá en eso, que no termine siendo dinero botado y que ese dinero sencillamente se dispendie. Y la preocupación me viene no porque no se dé el dinero, sino porque no hay control en las cosas, Carmen. Fíjate cómo el senador señala que su familia recibió los fondos, ellos cambiaron los cheques y se lo dieron a la gente pobre. Es sincero. Sí, muy honesto y sobre todo muy, muy creativo en la solución que le da al tema. Porque fíjate tú, él dice que eso se distribuyó al azar, que se usó información vieja y que eso resultó así, fue una especie de coincidencia, en este caso feliz para él, porque están también la prima y su asesor legal. Yo no sé si el asesor legal era una forma de pago de los honorarios o sencillamente era parte del círculo de los afectos y de alguna manera le llegó. Pero ahí te das tu cuenta, incluso con programas importantes de ayudas sociales que deberían llegar a las personas necesitadas, entonces terminan en familias que están, yo no digo que esas familias quizá no puedan necesitarlo, yo desconozco la situación de la prima, no sé, quizá el mismo abogado si está en una situación de invalidez o de algún problema, pero ese no es el foco de público al que se debe dirigir ese tipo de ayuda. Y ese es el problema del Estado dominicano tradicionalmente, o sea, no hay fiscalización, el uso de los fondos es alegre,
y hay tantas cosas que hacer y hay tantas debilidades que en el camino sencillamente se pierde el rumbo y entonces terminamos con mucha plata sustraída, mucha plata distraída y utilizada en fines totalmente distintos para los que originalmente se previeron. Pero uno ve el panorama y dice, la verdad que esto da para una novela, porque es que la realidad te supera la ficción. No tenemos radares, tenemos que confiar en el radar de Punta Cana, que es su radar, y donde ellos controlan la información. Entonces tú dices, pero ¿y cómo es posible con la tecnología del mundo de hoy, con las otras fuentes? Tú no tienes ni que tenerlo, tú tienes forma de contratar la información y tener el servicio directo. República Dominicana, que está en el medio de la ruta ciclónica, no tiene el mínimo para enfrentar eso. Yo meteorología, Carmen, la cerrara. Yo contratara a Weather Channel, contratara a WIN, contratara ese tipo de servicio, lo tuviese ahí y con 2 empleados, 4 empleados 24/7 siguiendo la información y dándola, y tendríamos mucho mejor servicio, mucho mejor servicio. Yo le mencionaba a Francisco Lapuble Segura ayer esa propuesta que usted había comentado en el grupo de nosotros y tiene sentido, pero a propósito de la fiscalización que usted menciona, aquí se hace una fiscalización post, si conviene en la coyuntura. Entonces tú fiscalizas después que se van los que tú no quieres que estés o lo que tú no quieres que vuelvan. Entonces ahí se fiscaliza, porque óigame, a mí me llama tanto la atención que ese caso del senador no haya despertado como la indignación de grupos establecidos que saben indignarse y que quieren un país mejor y ético, pelético, pelimplético. Pero otra cosa, cuando George, que hace muchos años ya, usted recuerda todas las críticas porque no se supo, por dónde venía, porque era una barbaridad. Aquí, eso es interesante, Luis Miguel Pereira. Mire que esa no es la especialidad suya ni mía, pero el manejo de la calle, qué bien se hace. Mire, pasó lo de meteorología al lado del presidente de la República. Como siempre digo, ese es el riesgo que corre el presidente de estar en todos los lugares. La equivocación que pudo costarnos tanto, porque meteorología dijo, no, eso no viene, eso no va a tocar tierra. Tocó tierra, causó daños, y usted no está sintiendo una laraca, ni ningún tipo de reclamo por ese equívoco que podía tener consecuencias mayores. Carmen, la gente que hacía la laraca, la gente que se mantenía atizando el fuego, está en el gobierno. Hoy es empleado y en consecuencia este es su gobierno, lo cual me parece muy bien. Y sencillamente esa gente ya no hace la laraca. Yo lo que creo que la oposición tiene que buscarse gente que haga la laraca en redes sociales y también en medios de comunicación, porque los han perdido. Y esa es la razón por la que tú ves el silencio y cómo las informaciones se entierran o salen de la palestra. Hay un buen manejo, un excelente manejo sobre eso y nadie critica. Y tú sabes que somos nosotros también, Carmen. Esta es una sociedad adulona. Esta es una sociedad que crea los caudillos. Aquí es un culto total a la personalidad. Este es un país donde en el ADN tenemos definitivamente a Trujillo. O sea, ese trujillismo se ha quedado impregnado. Tú ves incluso todos los medios de comunicación y es un culto a la personalidad. Es la loa. Sí. Y eso, Carmen, tampoco es sano. Los funcionarios públicos, cualquier funcionario público, cumple con su deber y no hay que darle gracias por cumplir con su deber. Para eso se elige, para eso se lleva a una posición pública, al ministerio que sea.
Pero aquí vivimos en eso y tú lo ves en los programas, lo oyes en la radio, lo ves en la televisión y en las redes sociales y ni hablar en los medios impresos. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.